revelado, el extraordinario secreto de la azafata que sorprendió al empresario arrogante. Isabel, azafata de 28 años, servía café en un vuelo rumbo a Madrid, pero en su mente había un huracán. Proviniendo de un barrio humilde, había visto a su madre sacrificar su salud por la familia y soportar penurias. Su hermano, un prodigio del piano, soñaba con escenarios brillantes, mientras ella luchaba contra el desprecio que sentía hacia su propio trabajo. Era reprochada por ser solo una azafata, un estigma pesado que la atormentaba, sobre todo en días como este. Justo en los momentos en que su corazón palpitaba con esperanza de un futuro mejor, desguazaban su valor, cuando los pasajeros comenzaron a murmurar, a Isabel le temblaban las manos. En su camino hacia la parte trasera del avión, se encontró con Alejandro, un empresario exitoso, al que solo le importaba lucir bien ante los demás. La manera en que la miró, con desdén, la sumergió en una nueva capa de inseguridad, como si su valentía no tuviera sitio en su mundo. El golpe a su autoestima fue instantáneo, pero le hizo recordar las palabras de su madre: hija, siempre elige la dignidad. Mientras servía bebidas, su mente divagó hacia lo que estaba en juego. Las decisiones de hombres como Alejandro podían arrastrar al fracaso a las familias de su comunidad, como la suya. La tensión podía cortarse con un cuchillo. ¿Podía permitir que su silencio facilitara más injusticias? En su interior, se desataba una guerra entre el deseo de proteger a su madre y el anhelo de luchar por lo que era justo. La realidad chocaba con su anhelo, la presión crecía, apretando su pecho. La situación se intensificó cuando, de repente, el avión comenzó a moverse violentamente. Los pasajeros gritaron, y en un instante sentó su pánico como una sombra que se extendía. Isabel sintió el estómago revuelto, pero la necesidad de actuar se hizo palpable. Su mente, que se aceleraba continuamente, se centró, respiró hondo y recordó su formación. Se convirtió en la voz firme que calmaba a los viajeros aterrorizados. Las miradas cambiaron, ya no eran de desprecio, ahora había un destello de respeto, incluso admiración. Allí, en medio de la turbulencia, demostró que ser azafata no significaba ser menos. Sin embargo, lo que Isabel no vio fue la mirada perturbada de Alejandro, quien observaba desde su asiento, sintiéndose amenazado por el poder que ella había mostrado. Su arrogancia ya no parecía tan sólida, pero la tormenta aún no había terminado. Isabel escuchó murmullos sobre un proyecto del que él era parte, una manzana envenenada para su barrio. La culpabilidad le invadió la mente mientras la pregunta se instalaba: ¿debería seguir amoldándose a las expectativas de un empresario que no entendía su lucha? Esta lucha se convirtió en la sombra que ya no podría ignorar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día a día se tornaba cada vez más desgastante, y la lucha interna de Isabel ascendía a niveles críticos. Se imaginó confrontando a Alejandro, el malestar se hacía más profundo. Las preguntas danzaban en su mente: ¿se atrevería a arriesgar su estabilidad por lo que es correcto? La presión era absorbente, cada opción parecía un callejón sin salida. Curiosamente, en ese vuelo, su vida y sus esperanzas estaban a bordo. Un gran dilema la esperaba, y aún no sabía cuánto se transformaría todo en una lucha sin cuartel. La mirada de Alejandro se cruzó con la suya, llenándola de incertidumbre. ¿Sería capaz de desvelar su extraordinario secreto y cambiar su vida para siempre? Las horas siguientes al vuelo desdibujaron las fronteras entre la normalidad y la angustia. Isabel, a menudo envuelta en el mundano vaivén de los pasajeros, se sentía ahora como un gladiador frente a un coliseo lleno de críticos. Aquella turbulencia había sido más que una crisis momentánea. Había iluminado un deseo latente en su ser, el deseo de justicia, de valentía y de reconocer su propio valor. Caminando por los pasillos del avión, su mente se convirtió en un campo de batalla. Alejandro la había mirado como si su papel fuera insignificante,
como si su vida se redujera a llevar bandejas y sonrisas. Esa idea la hizo sentir un fuego en el pecho. La sombra del desprecio que había sentido desde pequeña, cuando su madre la había instado a ser digna, ahora se convertía en estímulo. Isabel sabía que debía responder a esa pregunta persistente, podía ser más de lo que el mundo esperaba de ella, la perspectiva de enfrentarse a Alejandro le provocaba tanto miedo como excitación. Sabía que su rival era un hombre de poder, pero, con cada paso, sentía que su propio poder aumentaba. Con cada cliente al que servía, no solo entregaba café, sino también un pedazo de su espíritu. Esa conexión la unía aún más a la causa mayor que había decidido abrazar, la de luchar por su comunidad. A medida que el avión tocaba tierra, Isabel sintió un impulso de tomar el control de su vida. Una vez el aparato se detuvo, observó a los pasajeros irse, algunos agradecidos, otros indiferentes. Lo que ella había hecho en pleno vuelo era un paso hacia inédito, una revolución interna. Era momento de investigar sobre el proyecto de Alejandro, la manzana envenenada que amenazaba a su barrio. La idea de ser un agente de cambio le dio un propósito renovado, su jornada posterior al vuelo fue un mar de decisiones críticas. Salió a las calles de Madrid, sintiéndose un poco más ligera y un poco más poderosa. La atmósfera de la ciudad la inspiró, como si por cada esquina encontrara ecos de historias similares a la suya. Se acercó a centros comunitarios, donde descubrió que otros compartían sus inquietudes sobre el proyecto de Alejandro. Cada conversación la empoderaba, confirmando que no estaba sola en su lucha. Sin embargo, la incertidumbre seguía acechando. ¿Dónde encajaba realmente en este nuevo papel como defensora de su comunidad? ¿Hacía esto un cambio real o se asomaba a un abismo del que no podría salir? Se dio cuenta de que el verdadero desafío no solo era enfrentarse a Alejandro, sino encontrar la fuerza dentro de sí misma para convertirse en la portavoz que deseaba ser. Inmediatamente, se propuso contactar a personas influyentes sobre el proyecto. Investigar, aprender y, sobre todo, prepararse para cualquier confrontación que pudiera surgir. Al volver a casa, se sentó frente a la computadora, abrumada pero decidida. Cada palabra que tecleaba era un ladrillo en la construcción de su nuevo yo. Una Isabel que no teme, que no se conforma. El teléfono sonó, una luz de notificación por mensaje la interrumpió. Era un contacto inesperado, alguien que podría tener información valiosa sobre Alejandro. Con el corazón latiendo fuertemente, abrió el mensaje. Necesitamos hablar. Lo que estás a punto de descubrir cambiará todo. La intriga y el temor se entrelazaban en su mente. ¿Sería este el momento para dar el siguiente paso hacia su transformación? Se dio cuenta de que la confrontación era inevitable. La lucha por su futuro ya no era un eco distante, estaba aquí. En el fondo, supo que el inicio de un camino desafiante estaba por comenzar, pero también que podría ser el momento que cambiaría su vida y el rumbo de su comunidad para siempre. Isabel respiró hondo, lista para entrar en la batalla. Isabel cerró el mensaje con una mezcla de ansia y miedo. La advertencia de que estaba a punto de descubrir algo decisivo la envolvía, pero también la llenaba de inquietud. Se levantó, caminó nerviosamente por su pequeña sala y miró por la ventana, observando el atardecer madrileño. Cada rayo de sol que se desvanecía en el horizonte simbolizaba una oportunidad que se cerraba. Era un recordatorio de que el tiempo no se detendría, que debía actuar con rapidez. Esa noche, su mente no le dio tregua. Las preguntas giraban como mariposas en su estómago, revoloteando en torno a la figura de Alejandro, ese hombre que había mostrado desprecio hacia su labor como azafata. La idea de que sus decisiones podrían afectar a tantos la acosaba. ¿Qué artefacto podría usar para detener un proyecto que parecía destinado a cambiar su barrio para mal? Al día siguiente, armada de su nuevo propósito, se dirigió al café donde había acordado conocer a su contacto, un tal Jorge. Era periodista freelance, alguien que supuestamente tenía la clave para entender las verdaderas intenciones detrás del ambicioso proyecto de Alejandro. Isabel llegó con una mezcla de determinación y dudas. Al entrar, la familiaridad del lugar le recordó las interminables horas de trabajo entre gente desconocida. Pero hoy, en lugar de servir café, estaba allí para luchar por algo más grande. Cuando Jorge llegó, tenía una apariencia despreocupada, pero Isabel notó la aguda mirada que la recorrió de arriba a abajo.
evaluando tanto su postura como su determinación. Se sentaron en una mesa apartada, y Jorge empezó a desglosar datos duros sobre el proyecto. Con cada palabra, su convicción aumentaba, no era solo la ambición de un empresario, era una amenaza real. Lo que no entiende la gente es que la urbanización puede cambiar la esencia de un barrio por completo, comenzó Jorge. Isabel le escuchaba con atención, asimilando la cruda realidad detrás de los planes de Alejandro. El proyecto es más que edificios, es una transformación social. Y tú puedes ser una voz en contra de ello. Cada argumento que Jorge exponía la colocaba más cerca de su objetivo. En su interior, comenzó a encenderse algo feroz. ¿Cuántas veces había permitido que la indiferencia y el miedo la silenciaran? Cada acción que Jorge describía era una invitación a unirse al cambio, a tomar las riendas de su destino. Isabel se comprometió a investigar a fondo cada detalle, a convertir su inquietud en proactividad. El encuentro terminó con una sensación electrizante. Jorge no solo le ofreció datos sino también una estrategia. Deberías escribir un artículo, algo que despierte la atención de la gente. Es tu voz, Isabel, no dejes que se ahogue. Mientras recorría las calles de Madrid esa tarde, la euforia del descubrimiento la envolvió. Ya no se sentía como una azafata insignificante, era una narradora en potencia, una agente crítica que podía influir en su comunidad. Sin embargo, esa misma noche, al llegar a casa, encontró una carta en su buzón. Con manos temblorosas la abrió y la emoción se convirtió en horror. Era una notificación sobre una reunión urgente del proyecto de Alejandro, a celebrarse en 3 días con todos los involucrados. Isabel comprendió que, para entonces, podría haber señales que la pusieran en el centro del conflicto. Era el momento de decidir si se presentaría y arriesgaría todo o se quedaría en la sombra, temerosa de un futuro incierto. La adrenalina pululaba en su ser, la confrontación estaba al llegar, y con ella, la oportunidad de demostrar su valía. El día de la reunión se acercaba rápidamente, y aunque la ansiedad intentaba apoderarse de ella, Isabel sentía que, sea cual fuera el resultado, esa batalla era solo el principio del cambio que tanto anhelaba. ¿Sería capaz de enfrentarse cara a cara con Alejandro y no rendirse? La inquietud la empujaba a actuar. Su nuevo camino empezaba a tomar forma, pero el destino prometía ser tan incierto como emocionante. Isabel se despertó esa mañana con el sonido del despertador inundando sus pensamientos. El día que había temido y esperado finalmente había llegado. Mientras se preparaba, su reflejo en el espejo le mostró a una mujer decidida, aunque la duda aún latía en su interior. Se obligó a recordar las palabras de Jorge: no dejes que se ahogue tu voz. Esa declaración resonaba con fuerza, dándole alas en lugar de peso. Caminó por las calles de Madrid, respirando hondo, intentando absorber la energía de la ciudad que la rodeaba. La gente pasaba a su lado, inmersa en sus rutinas, ajena a la batalla que se desarrollaba dentro de ella. Isabel se preguntó cuántos de ellos llevaban una historia oculta, un deseo latente de cambiar algo. Podía sentir que el momento estaba acercándose, que estaba al borde de un precipicio emocional. Al llegar al lugar de la reunión, sentía una mezcla de nervios y determinación. Las paredes del edificio parecían cerrársele, pero ella se repitió que era allí donde debía estar. Las mesas estaban organizadas de modo que todos pudieran verse, y los rostros de los asistentes se alternaban entre la expectativa y la indiferencia. Isabel buscó a Alejandro entre la multitud, identificar al hombre que quería exponer se convirtió en su prioridad. Al iniciarse la reunión, comenzó a notar la dinámica de poder entre los asistentes. Alejandro, con su porte arrogante, dominaba la conversación, deslumbrando a todo el mundo con su elocuencia, sin ofrecer espacio para objeciones. La frustración de Isabel creció mientras escuchaba las palabras vacías que se escuchaban como promesas. Tenía que encontrar el momento adecuado para intervenir, pero la adrenalina nublaba su juicio. A medida que la presentación de Alejandro avanzaba, Isabel recordó las historias que había escuchado, el testimonio de personas que se verían afectadas por su proyecto. La voz de Jorge resonaba en su mente: tienes el poder de hacer eco de esas historias. Inspirada, decidió que no podía esperar más. Su corazón latía con fuerza mientras levantaba la mano, interrumpiendo el flujo de la reunión. Disculpa, Alejandro,
Pero creo que hay aspectos que necesitamos discutir. Su voz sonó más segura de lo que se sentía. Un silencio incómodo se apoderó del ambiente. La mirada de Alejandro se posó sobre ella, sorprendida pero rápidamente condescendiente. ¿Y tú quién eres para cuestionar mis planes? Respondió con un tono despectivo, las palabras salieron de su boca casi sin pensarlo. Soy alguien a quien este proyecto afectará directamente. Soy la voz de quienes temen por su hogar. La tensión en la sala se volvió palpable. Isabel percibió miradas de sorpresa y curiosidad. La propia afirmación la atrapó en el momento, convirtiéndola en un catalizador para una conversación que tanto necesitaba surgir. La reunión continuó, pero Isabel ya no era la observadora pasiva. Cada frase que lanzaba al aire era una pieza de un rompecabezas más grande, y las miradas de sus compañeros empezaban a cambiar. Pudo ver cómo algunos se inclinaban hacia ella, como si comenzaran a comprender la importancia de su intervención. Pero en el fondo, un miedo la acechaba. ¿Sería suficiente? ¿Tendría realmente el poder para desafiar a Alejandro y su visión tan arraigada? Con cada intervención, Isabel sentía que sus inseguridades se desvanecían y que había una chispa que se transformaba en determinación. Mientras Alejandro trataba de desvirtuar sus argumentos, ella se sintió más fuerte. Algo en su interior le decía que libraba una batalla que iba más allá de su situación personal, que estaba tejiendo una conexión con otros en la sala, resonando con sus inquietudes. A medida que la reunión llegaba a su fin, y con más de una chispa de esperanza latiendo en su pecho, Isabel comprendió que había dado un paso decisivo. No solo había levantado su voz, sino que también había comenzado a fusionar sus aspiraciones con una causa mayor. Al salir del edificio, aunque podía sentir el peso de la incertidumbre, una idea nueva empezaba a florecer en su mente. No se había tratado solo de un acto de rebeldía, sino de una conexión genuina con su verdadero propósito en la vida. Pero una sombra se dibujaba ante ella. Sabía que la confrontación con Alejandro no había hecho más que empezar y que el desafío aún estaba por llegar. Y más allá de esos miedos que aún la acechaban, una pregunta brotaba en su mente: ¿realmente podría ser la voz de un cambio significativo? El futuro se volvió más incierto y excitante al mismo tiempo. Isabel se dio cuenta de que el verdadero viaje comenzaba en ese instante. Cada decisión que tomara a partir de ahora la definiría no como azafata, sino como una combatiente de su propio destino. La reunión había dejado un eco en su alma, una promesa de lo que vendría, y cada paso que daba la acercaba más a la revelación que cambiaría su vida para siempre. Con la mente agitada, Isabel caminó por las calles de Madrid, la brisa del atardecer acariciando su rostro. Cada paso resonaba con la intensidad de la reunión, y su corazón aún vibraba con la adrenalina de haber desafiado a Alejandro. No podía dejar de pensar en las miradas que había recibido, algunas de admiración, otras llenas de escepticismo. La verdad comenzaba a despuntar en su interior, iluminando puntos oscuros que había ignorado por mucho tiempo. Se sentó en un café, intentando ordenar sus pensamientos. Las tazas de cerámica se alineaban como pequeñas islas en medio de un mar de incógnitas. Observó el vaivén de la gente, cada rostro cargando su propia historia, y comprendió que, aunque la sala era un microcosmos de historias y miedos, su pequeña voz había resonado entre ellos. Esa sensación de pertenencia, aunque estrecha, empezaba a ser un combustible potente. De pronto, decidió que no podía dejar su impulso a la casualidad. Lo que había logrado en la reunión había sido solo un primer paso. Si quería promover un cambio verdadero, necesitaba prepararse e informarse más. Era crucial encontrar datos, testimonios y argumentos sólidos que respaldaran su postura. Isabel sacó su teléfono e hizo una lista mental de contactos, personas afectadas, expertos en urbanismo, tal vez incluso abogados que pudieran ofrecerle claridad legal. Aquella noche, el brillo de la pantalla se convirtió en su aliado. Comenzó a investigar fervientemente. Cansada pero decidida, sumergió su mente en números estadísticos y casos de éxito. Cada nuevo descubrimiento era un ladrillo más en la construcción de su misión. Se sentía renacer, empoderada por el conocimiento. Aprender a comunicar sus argumentos se volvió primordial, así que se sentó frente al espejo en su habitación, practicando discursos, buscando la entonación y el ritmo que necesitaba para ser escuchada. No obstante, la sombra de la duda no se disolvía por completo.
La voz de Alejandro aún resonaba en su mente, la risa burlona que había escuchado al cuestionar sus argumentos. ¿Qué pasaría si sus esfuerzos eran en vano? Isabel sabía que los éxitos raramente llegaban sin un costo, y ella se encontraba en una encrucijada. ¿Estaba lista para hacer frente a su antagonista nuevamente? Esa posibilidad le provocaba un nudo en el estómago. Pero también había comenzado a notar algo nuevo en su interior, el deseo de no rendirse. Pasaron días, y cada mañana se levantaba con la certeza de que estaba en el camino correcto. La transformación que se estaba gestando en su interior era palpable. Ya no solo buscaba ser escuchada, buscaba ser una líder. Su mente empezó a generar ideas sobre cómo movilizar a otros trabajadores que, como ella, temían por su hogar. No podía actuar sola, cada voz suma. Esa verdad le brindó claridad y determinación renovada. Necesitaba crear un espacio para que otros se expresaran. Después de días de trabajo arduo, se organizó un nuevo encuentro, esta vez en un espacio democrático, donde la interacción sería el foco. Isabel se presentó como moderadora, conectando a personas que compartían su miedo y voluntad de resistir. Pidió a cada uno que compartieran sus historias. La política, la presión económica, el desarraigo, todo liberado a través de sus palabras. Con cada relato, la sala respiraba con energía renovada. Xavier fue uno de los asistentes, un vecino que había perdido su trabajo y, con él, la posibilidad de mantener a su familia. Su historia resonó con Isabel, convirtiéndose en un símbolo del miedo colectivo que ella había querido representar. Merced a esta cercanía, Isabel se dio cuenta de que cada testimonio era un hecho que podía ser amplificado. Esa noche, abrazó la progresiva unión entre sus desafiantes sentimientos de temor con un creciente sentido de propósito. Pero, en el fondo, sabía que la confrontación con Alejandro no tardaría en llegar. Su mente estaba ocupada con nuevas preguntas. ¿Podría realmente unir fuerzas suficientes para plantarle cara? ¿Podría superar sus limitaciones personales noche a noche? El camino hacia la verdad era arduo y requería más que audacia, requería estrategia y valentía. Mientras los ecos de los testimonios la acompañaban, tomó nota de sus nombres. Isabel necesitaba darle voz a ese colectivo, una red desordenada y emocional, pero con la fuerza suficiente para desafiar a alguien tan poderoso como Alejandro. La próxima ronda no sería solo una reunión, sería una batalla. Y en ese mismo instante, la chispa de su misión brillaba más que nunca. Tantas perspectivas, tantas alusiones, pero importaba si esa fuerza no estaba bien orquestada. Había llegado el momento de unificar esas historias en una narrativa tangente, poderosa, pero, sobre todo, convincente. Isabel cerró sus ojos un instante, visualizando el rostro de Alejandro elevarse sobre los demás en la mesa de negociaciones. Debía prepararse para cuando la realidad de su enfrentamiento se materializara, y sobre todo, por lo que estaba a punto de descubrir en su propio potencial. Isabel se despertó con la alarma sonando intrusivamente, pero esa mañana el sonido tuvo un matiz diferente. El zumbido en su pecho le indicaba que iba a ser un día decisivo. Había estado ensayando su discurso en el espejo, pero hoy, la incertidumbre la invadía de manera particular. Revisó su lista de contactos nuevamente, notando que cada nombre representaba una historia y, a la vez, una responsabilidad. No solo necesitaba hablar, necesitaba ser un reflejo, un altavoz de esas vidas. El día avanzó entre reuniones informativas y llamadas en busca de testimonios. La tristeza y la resistencia de su comunidad le llenaban el corazón, pero también le brindaban un sentido de urgencia. Había comenzado a comprender que cada argumento que cimentaba su postura era una herramienta para cortar las cadenas invisibles que la mantenían en silencio. Se propuso que no solo ella debía ser escuchada, había que dar voz a todos. Mientras redactaba sus notas, una revelación cobró vida en su mente, y si podía usar el relato de Xavier, su historia, como un pilar fundamental de su presentación. Una conexión emocional no solo atraía la atención sino que forjaba un vínculo. Isabel se preguntaba cómo encajar el destino de Xavier dentro de un marco más amplio que ilustrara la lucha de muchos. Así nació un nuevo enfoque en su discurso, uno que no solo abarcaba datos sino el poder humano de la narrativa. Con cada letra que tecleaba, comenzó a visualizar a Xavier con su familia, sus hijos, la incertidumbre reflejada en sus ojos.
Isabel se dio cuenta de que para enfrentar a Alejandro, debía ser astuta, y para ello necesitaba un enfoque que atrajera la empatía y el compromiso de su audiencia. Esos ojos de preocupación podrían convertirse en el mirador hacia la transformación que deseaba ver en su comunidad. Al día siguiente, se encontró en un café con Xavier, quien accedió a compartir su historia y la del impacto que los proyectos urbanísticos habían tenido en su vida. Isabel preparó meticulosamente sus palabras, entrelazando las experiencias individuales con estadísticas que resonarían con la lógica de quienes escucharían. Quería que cada oyente sintiera la historia en su piel, que entendieran que no solo se trataba de cifras, sino de vidas en riesgo. El momento de su presentación se acercaba y, aunque la ansiedad enrollaba su estómago, una nueva determinación la impulsaba. Sabía que no sería fácil, que Alejandro se presentaría con su carisma habitual, pero ella tenía sus argumentos preparados y una voz colectiva detrás de ella. Al llegar al lugar del encuentro, Isabel notó su propia respiración como un eco dentro de su pecho. Cada paso que daba hacia el escenario exigía un acto de fe en su preparación. Cuando tomó el micrófono, las miradas se dirigieron hacia ella, y sintió una ola de energía positiva. Ella había llegado a ese punto, no solo como un ser individual, sino como un representante de tantos que habían estado callados. Sus palabras comenzaron a fluir, uniendo las historias de sus vecinos con datos que había recolectado. La narrativa tomó forma bajo su voz. Las reacciones a su discurso fueron sorprendentes, el público se estremecía y sus corazones parecían unirse en un pulso colectivo repentino. La atracción que había aspirado generó una presión tangible en el aire. Entonces, cuando miró a Alejandro desde el escenario, observó cómo su rostro se transformaba. Por un momento, pareció desdibujarse la imagen del hombre imponente que solía ser. La duda pudo haber aparecido por el desdén, y no fue hasta que permitió que los ecos de los testimonios resonaran en su discurso que sintió como su ataque se volvía defensa. La batalla se reconfiguraba. Isabel sabía que esto era solo un paso más hacia una confrontación mayor, y a la vez se saturaba de la certeza de que estaba en la dirección correcta. Pero en su mente, la pregunta se formulaba con urgencia: ¿sería suficiente su esfuerzo y esa narrativa emocional para dar un golpe certero? ¿Se convertiría esta reunión en el comienzo de un cambio o sería solo otro intento fallido? Las respuestas se irían revelando, y su viaje estaba justo por comenzar, y así, con el pulso acelerado y las palabras aún vibrando en el aire, Isabel cerró los ojos por un segundo, sabiendo que el próximo desafío la aguardaba. La confrontación era inminente, pero había algo más que urgía en su espíritu, un secreto, escondido bajo la superficie de esa lucha, que podría cambiarlo todo. El eco de las últimas palabras de Isabel permanecía en el aire. Se dirigió hacia backstage con la adrenalina corriendo en sus venas. Al salir de la sala, sin embargo, una sensación de desasosiego la invadió. La conexión que había formado con su audiencia era innegable, pero ahora necesitaba traducir esa energía en un movimiento tangible. Había encendido una chispa, pero dependía de ella alimentar la llama. Mientras caminaba, sus pensamientos se agolpaban, buscando claridad. La confrontación con Alejandro no solo era un desafío profesional, sino un punto de inflexión personal. Pese a su aparente aplomo, la pregunta sobre su competencia persistía en su mente. ¿Realmente estaba lista para transformarse en la voz de aquellos que habían permanecido silenciados? Había momentos donde la duda se manifestaba como un deseo de retroceder, de volver a la seguridad de su vida anterior. Sin embargo, este viaje había despertado algo en ella. Comenzó a reconocer abiertamente sus capacidades, las habilidades de persuasión que no había explorado a fondo, alimentadas por la historia de Xavier y el sufrimiento de los demás. Comenzó a visualizar sus nuevos pasos con determinación. Había que amplificar su voz, no solo a través de discursos, sino mediante un trabajo más profundo. ¿De qué servía la elocuencia si no estaba acompañada por una acción palpable? Isabel decidió que debía dar un paso más, construir una estrategia que trascendiera la confrontación inmediata. Aquel secreto que latía en su interior comenzaba a tomar forma, no solo era su historia, sino las historias de quienes había recogido. Había un poder en su propia narrativa, una manifestación de su crecimiento. Decidió entonces acudir a la biblioteca, un espacio que solía visitar durante su juventud. En ella, rodeada de libros y documentos, descubrió el silencio y el enfoque que necesitaba.
A medida que investigaba, un dato la sorprendió en particular: existían regulaciones urbanísticas que estaban diseñadas para proteger los derechos de los ciudadanos, pero cuya aplicación era casi inexistente. Esa información podría ser la clave para enfocar su lucha y preparar la siguiente fase de su desafío. Mientras exploraba más sobre la ley, la determinación se encarnaba en su interior. Fue en una de esas lecturas que encontró un artículo crítico sobre el impacto negativo de la especulación inmobiliaria, una vulnerabilidad que, al ser expuesta, podía llevar su mensaje más allá de las emociones. Esto no solo se trataba de una lucha personal, había un marco legal que podía respaldar su causa. Lamentablemente, la noche no fue solo de descubrimiento sino también de confrontación interna. Las imágenes de Alejandro y su desprecio por la comunidad volvían a su mente con intensidad. Necesitaba prepararse emocionalmente para lo que vendría, pero el desafío no se limitaba a él. Debía enfrentarse a su propia inseguridad, que parecía emerger con cada paso que daba. El día siguiente llegó con un torrente de ideas. Isabel se reunió con otros para intercambiar puntos de vista. Cada conversación se convirtió en un ensayo político, cada palabra una oportunidad para afinar su mensaje. Por primera vez, no solo sentía la presión del momento, sino una conciencia renovada de su propio poder. Había decidido no solo ser la voz de los demás, sino convertirse en una protagonista activa en este cambio. Con el pulso acelerado y los desafíos a la vista, Isabel entendió que su viaje apenas comenzaba. Se trataba de un juego peligroso, uno donde el conocimiento y la empatía serían su mejor defensa. Fundamentalmente, esa lucha la llevaba a descubrir no solo su propia fuerza, sino también su capacidad para inspirar a otros a unirse. Mientras se apartaba de la conversación, un mensaje en su teléfono llamó su atención. Era de Xavier. Le pidió que se encontraran, con una frase intrigante: «Hay algo más que necesitas saber». Al leer el mensaje, Isabel sintió que el pastizal de posibilidades se iluminaba. ¿Qué podría ser este nuevo descubrimiento? ¿Tendría el potencial de cambiar la dirección de su lucha o, incluso, de su propio destino? Su corazón palpitó al pensar en las respuestas que la aguardaban. Había más secretos por desvelar y necesitaba enfrentarlos antes de que la tormenta empezara. Isabel se sentó en un café cercano a la biblioteca. La inquietud en su pecho luchaba con una curiosidad avasalladora. Miró la pantalla de su teléfono, esperando que Xavier llegara de un momento a otro. Mientras tanto, su mente viajaba a diversas realidades posibles. El secreto de Xavier podría ser una pequeña chispa que iluminara su camino o, tal vez, algo que la empujara al abismo de la duda. A medida que esperaba, reflexionó sobre lo que había aprendido. La información que había recopilado acerca de las regulaciones urbanísticas creaba en ella una visión clara de su potencial para actuar. La idea de un marco legal que respaldara su causa le otorgaba un sentido de legitimidad que nunca había sentido antes. Sin embargo, el eco de la inseguridad todavía reverberaba en su interior. ¿Podría utilizar ese conocimiento de manera efectiva? Estaba preparada para enfrentarse a un sistema que había ignorado el bienestar de la comunidad. Finalmente, Xavier apareció. Su rostro, normalmente recto y serio, exhibía una mezcla de preocupación y determinación. Se sentó frente a ella y, tras un breve saludo, comenzó a hablar. «He estado investigando su situación más a fondo», dijo, con un tono que revelaba la seriedad del tema. «No puedo seguir escondiendo información que te podría ayudar». Isabel sintió que una pequeña parte de su angustia se disipaba, pero al mismo tiempo, una nueva ola de tensión se instalaba. La revelación de Xavier prometía cambiar el rumbo de su lucha y, por ende, de su vida. Sin embargo, la incertidumbre sobre cómo adaptarse a esa nueva realidad la mantenía al borde. Xavier tomó una respiración profunda. Hay un grupo de activistas que conocen bien la legislación. Han estado luchando por años, documentando casos de abuso en la aplicación de esas leyes. Ellos podrían ofrecerte recursos, apoyo y, sobre todo, una voz más fuerte para amplificar el mensaje. La idea resonó en Isabel. Una red de activistas comprometidos podría brindarle no solo credibilidad, sino también un sentido renovado de propósito. La mirada de Xavier era intensa, animándola a seguir adelante. Sin embargo, la sombra de su encuentro con Alejandro aparecía de nuevo, desafiando su determinación.
¿Qué sucedería si se unía a ese grupo y, a través de su apoyo, se sentía aún más expuesta a los ataques de quien ya la había menospreciado? No puedo simplemente unirme y dejar de lado mis propios ideales de lucha, respondió Isabel, consciente de que su voz se había vuelto más firme. No quiero ser solo otra cara más en una organización. Quiero ser parte activa del cambio. La decisión de no perder sus propios valores ante la presión reafirmaba su crecimiento, Xavier sintió, reconociendo la lucha interna de Isabel. Entiendo, pero recuerda que la unión tiene un valor que puede ser esencial. La soledad puede ser una enemiga poderosa. Fue un punto que la resonó, llevándola a cuestionar si su seguridad se encontraría en la conexión con otros, incluso si eso significaba ceder protagonismo en ciertas áreas. La conversación continuó, desenterrando más elementos del dilema de Isabel. Comenzó a esbozar un plan, un enfoque donde su voz pudiera brillar, pero a la vez, unirse a los esfuerzos del grupo. Al final, quedó convencida de que la única manera de avanzar era aceptar que su camino debía entrelazarse con el de otros, formando un todo más fuerte. Sin embargo, esta decisión no venía sin sus riesgos. Mientras se despedían, un nuevo mensaje hizo vibrar su teléfono. Era un recordatorio que la opresiva urgencia comenzaba a reemergir. Con un solo vistazo, sintió que una nueva tempestad se aproximaba. La reunión con Alejandro es mañana, decía el mensaje. La confrontación estaba casi a la vuelta de la esquina, y su determinación de enfrentarlo con claridad y fuerza comenzaba a tambalearse. Isabel comprendió que el gran desafío no solo era el encuentro, sino su capacidad para enfrentar el conflicto interno que ello conllevaba. Estaba realmente lista para dar este paso, equipándose con él conocimiento y el apoyo que había reunido, o se dejaría llevar por sus miedos otra vez. La presión se multiplicaba mientras ponderaba estas cuestiones, sintiendo que el desenlace de su viaje podría estar a punto de cambiar, no solo su lucha, sino su manera de enfrentarse al mundo. La lucha por encontrar su voz estaba imbuyendo su presente con una mezcla de ansiedad y determinación palpable. ¿Lograría Isabel canalizar ese poder acumulado y saltar hacia un futuro incierto, enfrentando a quienes la habían menospreciado? Su corazón palpitaba con la certeza de que el mañana definiría no solo su dirección, sino quien quería llegar a ser. Isabel despertó con la luz del sol filtrándose por la ventana. La reunión con Alejandro, que tan pesadamente había planeado, ocupaba su mente como un eco insistente. El tiempo apremiaba, y ella sentía el peso de sus decisiones encima, recordándole la importancia de encontrar su voz antes de que la vida la empujara de nuevo hacia la sombra. Tras una profunda inhalación, decidió que no podía permitir que la ansiedad se apoderara de ella. Hoy era el día en que debía reafirmar no solo su posición, sino su esencia. Se vistió con cuidado, eligiendo su ropa con la intención de reflejar su confianza. Cada prenda que se ponía era como un ladrillo que edificaba una barrera contra sus inseguridades. Mientras se arreglaba, se preparó mentalmente para la inminente confrontación. La imagen de Alejandro se volvía cada vez más nítida, sabía que su presencia en la reunión era un recordatorio constante de las luchas que había enfrentado. Pero también era un llamado a demostrar que había evolucionado y progresado. Aceptar su propia fuerza y vulnerabilidad se había convertido en su trance de crecimiento. Durante el trayecto hacia la oficina de Alejandro, sus pensamientos eran un torbellino de determinaciones. Había estado revisando las leyes que había investigado, y esas palabras no eran solo texto en una página, eran herramientas, armas de conocimiento que podía utilizar en su defensa. Se sentía lista para tomar riesgos, pero también consciente de que la clave acabaría en el equilibrio, defender su posición sin ceder a la provocación. Al llegar, la opresiva presencia del edificio parecía burlarse de ella, pero, en lugar de dejarse intimidar, Isabel respiró hondo y se dirigió a la sala de conferencias. Al ingresar, su mirada se encontró con la de Alejandro, quien le sonrió de una manera que sentó como un golpe inicial. Atrás quedaba el miedo que había tenido hacia su rechazo. Hoy, solo importaba su propio valor. La conversación comenzó de manera aparentemente cordial, pero Isabel notó la subestimación en las palabras de Alejandro, que brotaban de manera implícita. «Has estado ocupándote un poco de más, ¿no?», dijo él, con un tono que mezclaba desprecio y curiosidad. Isabel sintió que la ira se encendía en su interior,
pero también comprendió que cada provocación era una oportunidad para demostrar su evolución. Me he estado educando sobre los procesos que manejan nuestras comunidades, respondió, ajustando su postura. Es importante para mí entender cómo cada acto puede afectar, no solo a los que están en la cima, sino a todos los que vivimos aquí. Su voz, un eco de determinación, parecía resonar en el espacio. Alejandro arqueó una ceja, pero no interrumpió. Isabel continuó, dirigiéndose a él directamente, utilizando los conocimientos que había reunido. Cada frase construía una muralla contra su arrogancia, cada dato era un recordatorio de que no era una oponente a subestimar. A medida que exponía sus argumentos, la tensión iba en aumento, y los minutos se convertían en un campo de batalla psicológico. Sin embargo, había un momento en particular que Isabel no podía predecir, el impacto que sus propias emociones tendrían en ella. Revelar sus inquietudes, su miedo a fracasar y, sobre todo, a ser menospreciada, la dejó vulnerable. De pronto, la sala se llenó de un silencio denso, como si el espacio mismo estuviese evaluando su vulnerabilidad. ¿Y qué pasaría si te digo que eso no es suficiente? Alejandro rompió el silencio, y sus palabras se sintieron como un ataque directo, un intento por desmantelar todo lo que había logrado construir. La realidad es más complicada, Isabel. El mundo real no se preocupa por tus ideales. Isabel luchaba por mantener su postura. Sabía que cada palabra contaba, era la oportunidad que había estado esperando y también un examen a su crecimiento. La urgencia de defender su valor personal y sus ideales frente a la fría crítica de Alejandro no era solo un reto, sino una declaración de quién era, alguien que estaba dispuesta a desafiar él. Statu quo, el silencio volvió a imponerse, y los ojos de Alejandro parecían hacerle un análisis riguroso. Isabel sintió que la presión aumentaba, pero en ese instante comprendió que su poder no residía solamente en las palabras que había preparado, sino en su disposición para enfrentarse a la verdad de su propio valor. Cuando Alejandro finalmente habló, su voz tenía un tinte diferente, casi de incredulidad. Siempre me intrigó tu obstinación. Quizás no eres solo una más. Isabel sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Dio una oportunidad para reafirmar su voz, y era el momento perfecto para demostrar que su lucha no sería borrada por la inversión de alguien que había considerado su voz insignificante. Pero entonces, un inquietante pensamiento surgió: si lograba ganar a Alejandro, ¿cuál sería el costo de su propia integridad? El nudo en su estómago se retorcía con la incertidumbre de lo que vendría a continuación. Mientras sus emociones se agitaban, una nueva revelación comenzó a formarse. Era momento de buscar no solo la aceptación ajena, sino también la interior. Pero, ¿podría realmente hacerlo sin traicionar los ideales que tanto valoraba? La pregunta flotaba en el aire, y con ella, una nueva era de su propia lucha se vislumbraba en el horizonte. Había llegado la hora de saber si el próximo paso llevaría a un crecimiento verdadero o a un abismo de dudas que había aprendido a temer. Isabel dejó escapar un profundo suspiro, sabiendo que el desenlace tendría un impacto ineludible en su camino. Isabel se encontraba nuevamente en el umbral de su transformación. La reunión con Alejandro no solo era un encuentro con su principal antagonista, sino un espejo que reflejaba su crecimiento personal y profesional. Cada vez que hacía frente a sus miedos, se sentía más sólida, más consciente de su valor intrínseco. Las horas pasadas habían forjado en ella una determinación inquebrantable. Hoy ya no era simplemente una azafata, era una voz validada por la experiencia y el sacrificio. A medida que la discusión avanzaba, Isabel notó un cambio sutil en la atmósfera. Cada dato y cada historia que presentaba resonaban con un eco de verdad que comenzaba a tocar incluso al más escéptico. Alejandro, quien siempre había mirado por encima del hombro a aquellos que consideraba pequeños, ahora se enfrentaba no solo a Isabel, sino a una fuerza colectiva que había comenzado a formarse tras ella. El gran dilema que había vivido se tornaba en diana de su objetivo más grande. Isabel interpeló a Alejandro con claridad y valentía. No se trata solo de cifras, dijo, su voz firme. Se trata de vidas. Mi vida y la vida de mi comunidad. No permitiré que continúes con un proyecto que ignora nuestra humanidad. El silencio en la sala se transformó en un murmullo de complicidad. No eran solo palabras vacías,
eran la manifestación de un deseo por la justicia que había estado reprimido durante tanto tiempo. Alejandro también notó la diferencia. La chispa en la mirada de Isabel era contagiosa. Por un instante, pareció dudar. Ante la retórica presentada con pasión y conocimiento, su postura arrogante encontró un atisbo de vulnerabilidad. Y fue en ese momento, cuando más necesitaba validar su posición, que Isabel dejó de lado cualquier temor. No le temía a su rechazo, su lucha era tan válida como su deseo de expandir el proyecto destructivo que había propuesto. «Te ofrezco un trato», dijo Alejandro, intentando volver a tomar las riendas de la situación. «Si reconsideras tu posición, podrías tener un papel dentro del proyecto, algo que permita que tu voz sea escuchada». Isabel sintió que una mezcla de desprecio y sorpresa florecía en su pecho. ¿Era eso lo que había estado buscando? ¿Un lugar al lado de quienes habían ignorado y menospreciado sus relatos? La respuesta era clara, no. No quiero ser parte de una injusticia encubierta. Mi voz no tiene precio, replicó, con el rostro iluminado por una resolución renovada. No aceptaré un lugar en la mesa si no se tiene en cuenta a la comunidad alrededor de mí. Este proyecto necesita un replanteamiento. En ese instante, una semilla de incertidumbre comenzó a crecer en la mente de Alejandro. El punto final llegó cuando Isabel, en un arrebato de valentía, mintió la línea de defensa que su comunidad había tejido a lo largo de semanas. Las palabras fluyeron con una claridad cristalina. Fue entonces cuando escuchó murmullos de apoyo, provenientes incluso de aquellos que alguna vez se habían mostrado indiferentes. Cada historia de vida que había recopilado se fue entrelazando en su discurso como una red de esperanza. Al ver la reacción de la audiencia, Isabel supo que había hecho algo fundamental, había pasado de ser un simple vaso comunicante a convertirse en un verdadero líder. Su intervención culminó en un aplauso que parecía vibrar en el aire. Cada golpe de manos era un eco de validación a su lucha. Alejandro, disfrutando del respeto que había construido a pesar de la tensión, comprendió que algo había cambiado. La chica que alguna vez había considerado una mera asistente había conquistado mucho más que el espacio en la sala, había ganado la dignidad que había eludido por tanto tiempo. Cuando la reunión terminó, Isabel se sintió diferente, liberada. Ya no había en ella esa identificación con la inseguridad que la había atormentado. En su lugar, había una mujer segura, capaz, reconocida y respetada. Salsa de la tormenta que la vida le había presentado, había encontrado su propósito, reforzar un sistema de apoyo para su comunidad, donde cada voz contara. Su éxito no solo era el triunfo individual sino el principio de una historia que unía a muchos más. Isabel había demostrado que su trabajo no solo consistía en servir café, sino en destilar lo mejor de cada historia. Había conquistado la confianza de su comunidad, y junto a ellos, se preparaba para redefinir lo que el proyecto urbanístico significaría. Al salir del edificio, sintió que el sol brillaba con más intensidad, ese día había sido el inicio de un movimiento. Cada paso que daba la acercaba a su nuevo destino, estaba lista para un futuro en el que sus aspiraciones y las de su comunidad prosperarían juntas. Había cruzado la línea. Estaba en el camino de retorno hacia su esencia, donde su voz ya no podría silenciarse. Se miró al espejo y sonrió, había superado no solo la intimidación, sino también los límites de su autovaloración, ahora era el momento de actuar, de aglutinar más voces, de transformar el miedo en acción, de mostrar que no era una azafata más, sino una auténtica representante de su gente. Volvían a resonar en su mente las palabras de su madre, siempre elige la dignidad. Isabel había elegido, y su elección resonaría en las vidas de muchos. No dejen que esta historia termine aquí. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas se inspiren. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y, por supuesto, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta potente conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de las historias de superación personal comprenden la importancia de estas acciones.